Lista, ¿qué ¿brindamos? más? Brindemos, Brindemos por supuesto. por esta gran iniciativa, por tu podcast. Amén. Salud por el podcast. Ay, me encanta, podemos ir pidiendo más si el caso. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Bien. Feliz de estar acá. Sí. Sí. Alegre de estar acá contigo. Sí, qué chimba que has venido. Gracias por tenerme. No, pues yo dije lo que te estaba contando, como dije, hemos charlado bacano, somos familia, somos primos. Entonces, pues chimba traer a la familia. Claro, ¿No? La familia es lo primero, ¿no? Primero la familia, dice, Mi abuela. y Toretto. Ajá. Lo dijo mi abuela primero. Lo dijo primero tu abuela seguramente. Sí. ¿De dónde es tu abuela o qué? Mi abuela es de acá, de Colombia, es de Ibagué. ¿Ah, sí? Sí, es de Ibagué. Siempre, mucha gente de Ibagué. Sí, muchas abuelas de Ibagué, ¿no? Muchas abuelas en Ibagué. Sí. Ajá. Y ella siempre ha vivido ahí, o sea. No, ella ahorita está en Bogotá. Se Ok. fue a Ibagué cuando era muy chiquita. Pero me cuenta muchas historias. ¿En serio? Sí. ¿De? Pues de Ibagué. ¿Ah, sí? Sí, a veces, de su infancia. Y ahí conoció a tu abuelo también. No, conocí a mi abuelo acá en Bogotá. Mi abuelo sí era súper rolo. Ah, ¿era un rolazo? Un rolazo. Ajá. De la parte de mi mamá. ¿Y tú naces acá? Sí, yo nací en Bogotá también. Aunque casi nadie me cree. Soy rola. ¿La gente no te cree? No. ¿Y por qué? No, porque tengo pura pinta de rola, ¿no? Sí. ¿De dónde más tienes raíces? Pues mi papá es inglés y mi otro abuelo era alemán. Tu otro abuelo, como el papá de tu papá. El papá de mi papá. Ujú. Sí. Era de Alemania. ¿Qué va? Pues mi apellido, ¿no? ¿Cómo se pronuncia? Pues yo le digo Mullenbach, pero en verdad es como Mühlenbach. Mühlenbach. Sí. Ajá. ¿Mühlenbach está bien? Mühlenbach, sí. Ok. ¿Y nunca te ha interesado? ¿Está en investigado? Alemania? Sí, pues es como ha sido Alemania y también como como de dónde viene el apellido. Sé qué significa. ¿Qué significa? Molino de quebrada. Sí. Ok. He estado en Alemania, me ha llevado como el activismo, la verdad, me ha llevado a Alemania. ¿Te llegó el activismo hasta Alemania? Sí. ¿Haciendo qué? Bueno, cuando fui a Alemania, Ajá. estábamos en una gira de activismo con unos líderes indígenas, unos líderes Yukpa, que fuimos a distintos países en Europa a hacer incidencia, pues, junto a ellos, ¿no? En contra de empresas mineras. Sí, que pues ellos estaban resistiendo, ¿no? en su territorio frente a la minería y por eso fuimos a Alemania a reunirnos con activistas allá. ¿Eso fue lo que hicieron con Loti? Con Loti, Ah, justamente. Un saludo a Loti. Un saludo especial. Un saludo. a Loti. Esto tocaba hacerlo en algún momento. Claro. Creo que aguanta mucho empezar dándole un eso. gran abrazo. Estoy seguro que lo va a ver. Sí. Y un gran saludo a Loti. ¿Y qué pasó con eso? Porque yo me acuerdo que era toda una familia y que iban a dar una conferencia o iban a hablar frente a muchas personas. ¿Cómo fue eso? Yo quiero saber más. Sí, eso fue muy bonito, fue increíble. Fue, una campaña que comenzamos también con Loti en la universidad, que se llama Resist Glencore. Y esa campaña, como bien lo dice el nombre, resiste una mega mina que es de la empresa Glencore o Prodeco acá en Colombia. ¿Ah, se llama Prodeco acá? Se llama Prodeco acá. Oh. O el Cerrejón, tiene muchos nombres, muchas más. ¿Es el mismo Cerrejón? Sí, es el Cerrejón. Sí, entonces Glencore es el Cerrejón, Prodeco, Carbone Cerrejón. Oh. Sí. Y entonces, sí, tienen varias minas en Colombia, en La Guajira, en el ¿son Cesar. varias? Son varias. Y entonces fuimos con esta delegación Yukpa, también un abrazo muy especial con Esneda, con Chiche, con Juan Pablo, por Eran Europa. 3 personas, ¿cierto? 3 personas. Que son familia, ellos son... Sí, son familia. Y sí, lo organizamos con Juan Pablo y este colectivo Resist Glencore. Y fuimos como por 5 países en Europa. Inicialmente era a la reunión de accionistas
de Glencore, de Prodeco en Suiza. Oh. Fue eso en el 2023. Entonces fuimos a la reunión y fue muy chistoso porque imagínate que yo me vestí de banquera. Como me disfracé. Ajá. O sea, literalmente me disfracé de banquera. ¿Cuál era la idea? No, pues la idea es que entramos con inversiones. O sea, como si fuéramos inversionistas. O sea, ¿esto era una puesta en escena? Pues más o menos, ajá. Sí. Yo sí iba súper caleta, así como si fuera una banquera, como si fuera inversionista para grabar lo que ellos decían. Y entonces... O sea, ustedes no estaban invitados a esto, claramente. No. No, esto era como meterse ahí. Nos metimos. Nos metimos. Ajá. Y entonces cuando nos metimos, pues ellos sí alzaron la voz, contaron las realidades, que es pues que esta empresa Glencore está haciendo un genocidio físico y cultural hacia el pueblo Yucpa, hacia muchos pueblos indígenas, campesinos, afro. Okay. Y entonces fuimos, ¿no? a la reunión de inversionistas. Ajá. Pero de eso pues salió todo un tour y terminamos yendo como a 5 países, haciendo un montón de movilizaciones, de reuniones con otros activistas, con parlamentarios allá en Europa y como, pues sí, con medios, bueno, un jurgo. ¿Cómo empezó? Porque me da mucha curiosidad. Es como, ¿cuál era la idea inicial y cómo cómo hicieron, sobre todo para entrar? Ok, tú estabas como, te disfrazaste, ¿y qué pasó? ¿Cómo hicieron para entrar el resto? ¿Cuál era la idea? Como interrumpir en la mitad de algo y alzar la voz. Quiero saber todo como el plan. Claro. Entonces, pues, empezamos a organizar con organizaciones en Londres, ¿no? La campaña salió desde allá, cuando estábamos estudiando en la universidad. Y allá, con una organización que se llama London Mining Network, ellos nos ayudaron a conseguir puestos como de inversionistas, como si fuéramos inversionistas. No, ajá. Okay. Entonces conseguimos 4 para Chiches, Nea, Juan Pablo y también entré yo. Y eso, o sea, tú das un papel, das el papel de yo soy inversionista, entonces lo que hacen es que invierten, haz de cuenta, un peñique, o sea, nada, sí, como que ni siquiera una libra, unas monedas, o sea, se invierte muy poco, pero eso ya te da acceso. Sí, porque ya eres inversionista. Es como pagar tu entrada. Ajá, sí. Más o menos. Ajá. Entonces, con eso entramos. Yo me hice como separada de ellos. Y cuando ellos entraron, pues lo que ahí pasa es que cualquier persona puede hablar. Ya lo tienen más controlado porque pues ya se hace mucho desorden. Pero piden la voz y eso. Y entonces ellos empezaron pues a contar la realidad, a decir pues nosotros vinimos de Colombia a contarles lo que implica su minería en nuestro territorio, para nuestra comunidad. Y yo me puse a grabarlo y como que se dieron cuenta. Sí, yo estaba así temblando un poquito. Sí, ¿no? No, un poquito, sí. Y se dieron cuenta y me empezaron como hasta como a agarrar y tales. No. Y fue como, sí, que echamos, pero pues logramos igual coger el audio de Sneda y de todos, que fue pues lo importante y continuamos en ese proceso, continuamos organizándonos hasta ahora. O sea, ¿qué tanto pudieron hablar ellos? Porque si esto era como... ¿Tan caleto? Pues no puede haber sido mucho, ¿o qué? No, sí hablaron. Sí, hablaron. O sea, claro, ahí los tratan de callar, decir, bueno, hagan preguntas reales. Sí. Claro. Entonces los tratan de callar, pero pues ellos igual. Ya. Sí, dijeron lo que tenían que decir, que es lo importante. Sí, claro. Cool. Sí, fue chévere. Sí, lo lindo es que... ¿Qué reacciones tuvieron ahí? O sea... ¿Alguien respondió a eso? ¿Qué reacciones? Fue impresionante las reacciones, como que todavía yo pienso mucho en eso, porque fue pues una gran indiferencia, que igual como que una sabe eso, una sabe que ellos saben y que no les importa, pero yo siento que verlo ahí de frente, ¿sabes? Eso es distinto, como ver que lo niegan, ¿no? Que dicen como eso es mentira, nosotros... ¿Lo negaban? Claro, dicen no, nosotros sí somos súper responsables y estamos arraigados a los derechos humanos de la ONU y claro, cuentan ahí, botan un cuento chino, pues falso,
Pero pues sí, entonces eso es súper impresionante, ¿no? Como Sí. que puedan negarle tanto la humanidad pues a la gente, pero lo lindo es que igual se les cantó la tabla, porque no solo eran ellos, eran activistas de muchos países, de más que nada del sur global, de Perú, de México, de África, Ish. relatando lo mismo, relatando pues sí, como las realidades de lo que ha implicado para sus comunidades la minería, que ha sido pues destrucción en realidad. Así destrucción. Sí, sí, sí. Pero te digo que después, cuando eso se terminó, algo que tampoco nunca se me va a olvidar fue que yo me acerqué al CEO, Gary. A Gary. A Gary, el jefe de jefes, así, yo ahí con mi pinta de banquera y le dije como, Gary, ¿tú cómo duermes por las noches? Uy. Así le empecé a decir así, Gary, como, ya, se acabó, déjame en paz, así, como, ya. Ajá. ¿En serio, en serio? Sí. Pero pues fue muy satisfactorio decirle como, te odio. Uf, gran momento. Sí, fue chévere. Gran momento. Ajá. ¿Y luego qué pasó? Luego fue lindo porque, bueno, pues eso fue una experiencia súper transformadora. Yo aprendí un montón, ¿no? De la lucha del pueblo Yucpa, que es milenaria, ¿no? De resistencia, es un pueblo guerrero. Y luego se acabó la IGEM y fuimos afuera, había un lago, y fuimos a montarnos en unos barquitos y a tomarnos una botella de guaro y a celebrar y a nadar en el río. Qué lindo, sí. Qué gran momento. Sí, fue chévere, fue muy bonito. Ajá. Sí, lo lindo es que ha durado, o sea, seguimos como hoy en día, ¿no? ¿Cómo terminas ahí? ¿Cómo terminas involucrada en eso? Pues sí, fue en la universidad, como que yo empecé a trabajar con una profe, con Lara, se llamaba Lara Montesinos Coleman, se llama esa profe, y pues con ella... Loti me contó, creo, ¿no? Sí. Una profe que era como... Era una chimba, una chimba profe. Y pues nada, pues con ella yo empecé como a investigar temas de extractivismo, me empecé a meter mucho como desde el activismo. Y empecé pues ahí a conocer como a varias personas, abogados, defensores de derechos humanos, sindicalistas, y a conectar. Y estando pues allá en Inglaterra, en Brighton, es donde vivíamos, fue como, parce, estamos tan cerca de las oficinas, o sea, como que aprendiendo de toda la realidad, ¿no? De que estaba pues pasando en Colombia con las minas. Y nosotros, fue una época de paro de profes. Y en esas como que pues nos reuníamos mucho como a autoenseñarnos porque pues no había de otra. Ajá. Y en esas empezamos como a pensarnos como, wow, nosotros estamos a una hora de las oficinas de estas multinacionales. Sí, queda una hora pues en Londres, pero igual una hora nuestra. Y empezaba como a surgir la pregunta como, si ellos estuvieran a una hora de estas oficinas, ¿qué harían? Claro. ¿Cómo sería esa realidad? ¿Cómo actuarían? Y a base de eso, como empezamos pues a formar la campaña, empezamos a activarnos, a hacer movilizaciones, entonces íbamos a las oficinas y pues todo empezó como a hilarse, a conectar y terminaron pues yendo y terminamos... Claro, que como lograron financiar también el viaje de todos, sí. ¿no? Como muy difícil llevar, ¿verdad? Sí, fue todo súper autogestionado. ¿Quién puso Luca, pues? Es un video, pero es una aplicación que se llama Chili App. También un shout out a Chili App. Ok, ¿qué es? Es una aplicación de justicia climática que es básicamente activismo digital. Entonces te deja hacer acciones digitales, ¿no? Así, pum, de una. Por ejemplo, mandar cartas o correos. Como si quieres, como spamear a... ¿Qué? No, sí, como no sé, a una empresa. Entonces ellos hacen que les puedan llegar 250 correos de un tema. Así, o comentarios en un post de Instagram. Pero porque no son personas, o sea, como que son bots. Sí, como son como bots, sí. Pero entonces hacen que cada correo sea distinto.
¿sí? Y tú lo puedes firmar, o sea, si va de una persona, tú lees lo que vas a mandar. Ah, ¿ellos te proponen qué vas a decir? No. Ajá. ¿Sí? Básicamente. O sea, como te dicen que como... te crean un... Ajá. Sí, como un borrador, haz de cuenta. Tú lo puedes cambiar, pero pues la deja ser súper fácil, porque tú solo pones tu nombre, enviar, y entonces eso lo que hace, sí, es como un movimiento digital masivo. Wow. Sí. Y ellos, pues con una compañera, Michaela se llama, le dijeron, bueno, pues queremos apoyar una campaña, tú sugiérenos una. Y ella dijo, Resist Glencore. Y a base de eso, pues ahí conocimos a los creadores de la aplicación. Ah, ¿los conocieron? Sí, claro, ellos nos llevaron, pues nos ayudaron un montón en todo. Ok. Los conocimos y nos facilitaron todo ese proceso. Qué chimba. Sí, qué hermoso. chimba. Fue hermoso porque fue muy autónomo, como que, ¿sabes? No fue desde una ONG o nada así. Fue como autogestionado todo. Todo súper autogestionado. Qué lindo. Sí, fue bacano. ¿Y ellos qué decían? O sea, porque los dueños de Chili App, que estaban... O sea, ¿cuál era el interés de ellos? ¿Quiénes son ellos? Pues ellos, bueno, uno de ellos se llama Christian, por ejemplo. Christian. Christian. Él es un man que sí, o sea, era como, si bien entiendo, yo era como un empresario que se dio cuenta como, parce, la crisis climática es el tema más urgente de nuestra realidad actual. Y creó Startup Chile para pues poder hacer como estas acciones digitales y hacer que el activismo sea como más accesible, ¿no? Como a la gente pues que no se llama activista, ¿cierto? Claro. Entonces crearon eso y nos abrieron ahí la puerta, fue muy bonito. Pues qué chimba, qué chimba. Y luego visitaron 5 países más que ya se volvió... ¿Eso es ya parte del plan o ya fue como bueno, veamos qué más, aprovechemos que estamos acá? Bueno, pues yo ahí conocí a Juan Pablo. ¿Quién es Juan Pablo? Juan Pablo, entonces, es uno de los miembros de la delegación, es un gran activista, es el delegado internacional de la UNIC, la Organización Nacional Indígena, también es Yucpa. Y empezamos a hablar como... ¿Es colombiano él? Sí, es colombiano. Es colombiano. Y empezamos a hablar y él está allá, él está viviendo en París. También pues por su activismo le ha tocado irse allá. ¿Amenazas? Sí, cosas como fuertes. Pero pues él allá crea una red gigante. Una red gigante de activismo, ¿no? De como que invitar al movimiento climático europeo como que a descolonizarse, ¿sí? Como a... sí, como a mirar más pues desde el sur, como a aprender más desde... Él siempre dice una frase que a mí, como que esta frase se me ha quedado toda la vida, que es mirar desde la causa y no la consecuencia, ¿no? Porque como todo el movimiento climático en el norte muchas veces mira la consecuencia, el calentamiento global, pero pues no la causa, que es pues el colonialismo, el capitalismo, ¿no? Entonces sí, fue al conectar con Juan Pablo que Juan Pablo como que amplió esa idea que fuera mucho más grande, ¿no? Entonces inicialmente iba a ser, bueno, Suiza y Londres. Y Juan Pablo dijo, no, pues espérate, si van a venir ahí mis tíos, Santiago, la tía Esnea y Chiche, pues vamos a aprovechar. Y entonces se amplió a ese gran tour, le llamamos, como si fuera un tour. Sí. Y ahí se tejió eso, fue muy lindo. Qué lindo, porque tiene mucho sentido. Yo también le encuentro mucho sentido a esa frase. Como, pues es que la causa, sí, es como pensar en mi ley. ¿No? Como pensar que que mi ley, del cual no soy muy fan, es la causa o es como el problema como tal y no, es una consecuencia de algo que viene pues, de una profundidad mayor, ¿no? Que eso pasó hace poquito, ¿no? No sé si pillaste lo de la criptomoneda esta que hizo que fue como tan y entonces lo que sucede con el con el medio, con lo que se empieza a hablar es como, es que este man es una hueva. Y no, y en realidad es una consecuencia. Es literalmente como esta persona llegó ahí por como un montón de cosas que están pues como mal, ¿no? Están desequilibradas. Sí. No sabría cómo ponerle en palabras, pero
Creo Claro. mucho en eso, sí, en la causa La Ajá. causa de las cosas, verlo Sí. desde la causa, claro, y ahí se destapa, ¿no? Mi Ujú. ley destapa muchas cosas, como el racismo, que se ve como en países como Argentina, o como pues sí, como la continuidad, ¿no? Del proyecto neoliberal. Ah, Sí, 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 pero sí, literal. literal. ¿Qué es eso? Ajá. ¿Por qué se ríe? No sé, es como, pero sí, sí, sí. Sí, yo creo Sí. que es exactamente eso. Em, pero ¿cómo te dio a ti? Como en este activismo, ¿te consideras un activista social? Una activista social. Sí, yo diría que sí, yo diría que sí. Sí, yo antes me hacía decir como activista pues de justicia climática, pero pues ya no uso tanto ese término porque ya me trato de mover más desde como lo interseccional, como de conectar las luchas, que al final pues yo creo que esa es la única forma, ¿no? Si empezamos a ver las conexiones. Bueno, de la crisis climática, pero eso como está arraigado pues también Todo. a todo el colonialismo, al patriarcado, a como todas estas múltiples cosas pero sí, yo me consideraría activista. A veces también sé de otras cosas. Obviamente. Pero igual pues es complejo decirlo, me parece a mí, y sobre todo vivirlo, ¿no? Siento que pues es duro acá, ¿no? ¿Te ha pasado algo? Así como que no diga como, puta, qué susto esta mierda. Porque es que siento que da susto, ¿no? Como que esa es la principal razón por la que mucha gente no se mete ahí. No sé. Sí, No sé. sí, da un poco de susto. O sea, a mí la verdad, como más que a mí, pues es como a personas con las que he estado pues muy cercana, organizándome como muy a la mano, que pues les pasa cosas muy locas, amenazas, atentados. Pero pues no sé, yo también veo mi posición un poquito como un puente, ¿sí? ¿Sí? Como, sí, pues teniendo como ese acceso a dos mundos, ¿no? Habiendo pues vivido tanto tiempo allá en Inglaterra y ahorita pues volviendo acá. Y entonces siento como, wow, como esa responsabilidad, esa necesidad de conectar, de hacer puente. De ser puente, de ser mediar. puente, de mediarte, sí, de tratar de encontrar formas de conectar y sí, pero más que miedo para mí, como que el proceso de lucha social, de activismo, de defensa territorial acá es sí, obviamente muy denso, ¿no? Colombia pues siendo el país donde más asesinan a líderes sociales, eso es una realidad que lamentablemente pues sigue estando, pero a la vez pues uno también conoce a gente con una humanidad tan profunda y con una, sí, como con una convicción humanitaria, ¿no? De defensa pues a la tierra, a la humanidad, que yo me siento súper privilegiada de poder como presenciar y caminar con esas personas que aún con esta situación pues siguen luchando y siguen dándole a todo. Claro. ¿Quiénes están por ahí? ¿En quién pensaste? Pues no sé, no voy a decir nombres, pero no, pues por ejemplo yo trabajo mucho en el Cesar. Sí. Sí, allá pues hay una variedad de liderazgos impresionantes, desde sindicalistas, líderes de comunidades afrocampesinas, pues indígenas también, y poder, sí, estar con ellas y con ellos, escuchar sus historias, ver, sí, cómo... Estar de primera mano allá también, ¿no? Como en territorio. Ajá. Eso me parece muy chimba. Es muy chévere. Sí, es denso, o sea, es denso. Y tampoco toca pues romantizarlo porque sí es una situación pues fuerte, ¿no? Mega extractivismo, una locura. Pero es como, wow, poder escuchar como las historias de estas personas y ver cómo, sí, construyen un tejido social, en realidad. Y eso va por encima de todo. Pase lo que pase, ¿no? Como que continúan. Y yo pues me siento, sí, como que trato de absorber todo, trato de seguir aprendiendo, seguir como contribuyendo de las maneras que puedo. Esa es como la
la razón o sea, ¿cómo? Porque tú llegas allá por 350. ¿350 llama? Sí, se llama 350, pero no, No es por eso. No. Ah. Fue más por Resist Glencore. Ahí empezó. Ah. Sí. Yo llegué allá de primera vez por Resist Glencore. Y allá lo que empecé a hacer fue también a ir conociendo las comunidades y ir grabando entrevistas, como ir grabando voces. Ajá. Lo que a ti te gusta hacer un poquito, ¿no? ¿Sí? Escuchando. No, es hermoso, pues es muy potente, ¿no? Es muy potente. Y pues ahí fuimos avanzando, ¿no? Como, sí, escuchando, bueno, tratando de ver todas las piezas, tratando de ver cómo podemos, juntar todo, cómo podemos conectar internacionalmente, ¿no? Cómo podemos conectar, digamos, justamente la causa y la consecuencia. Y entonces fue como ese caminar que pues después también me abrió otras puertas a lo que ahorita hago, todo lo que tiene que ver con 350, pero no originalmente, no, 350 no yo me llevé ahí, no, mentira, sí me llevaron ahí, obviamente, uno nunca llega ahí sola. Ya, pensé que había empezado ahí, como todo ese, pero no llegaste ahí por la campaña. Glencore me parece muy, ¿no? Como pensarse la imagen de Glencore, como estas no sé, se siente esta cosa de enemigo y como esta cosa de malévolo, ¿no? Del personaje malo de la historia. Y qué tanto es eso, qué tan es así, en verdad, como... sí, yo siempre digo que es mi némesis. Sí, como el némesis. Sí. Tiene nombre de némesis. Sí. Tiene nombre de némesis. Ajá. Pero como es esa... ¿Cuál es la realidad de Glencore? Como en verdad son así como unas boletas, unas gonorreas. Es denso, o sea, sí, como pues ha sido un proceso también de tratar de, sí, como de conectar luchas, ¿no? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es tratar de hacer como esta campaña más internacional. Ajá. Entonces, estamos trabajando pues con diferentes países, tanto en América Latina, pero también en África, en Europa, y darse cuenta... cómo se repiten, ¿no? Las realidades de lo que lleva esa empresa minera. Sí, que pues cada contexto es distinto, pero las realidades son muy similares, ¿no? Que llegan, prometen desarrollo, prometen pues, crecimiento económico, todas estas cosas, pero la realidad es totalmente distinta. La realidad pues se trata de, sí, despojo, pues muerte de muchas, más que nada infancias también, porque pues el polvillo se lo respiran las infancias. Entonces, por ejemplo, sí, o sea, Glencore es responsable de la muerte de alrededor de 5,000 niños y niñas wayuu, por ejemplo, por la mina del Cerrejón. Pero entonces uno ahí empieza como a conectar, ¿no? También las luchas en Palestina, por ejemplo. El hecho de que el carbón, tanto colombiano, sudafricano, que extrae en gran parte, pues, Glencore, también va a Israel. Yo escuché esto, sí, tú, en un video, creo que lo tienes en un video en algún lado, pero sí, que es como 70%, algo así. Más de 70%, más así, alrededor de entre 80 y 90%, o sea, es un porcentaje gigante. Sí. Entonces, pues también, ¿no? Implica directamente, pues, el genocidio en Palestina. Y entonces uno ahí empieza como a tratar de comportarse como el micelio, ¿cierto? ¿Cómo el qué? Como el micelio, como los hongos. Como conectar luchas. Porque pues así en esa conexión es donde se ve pues el poder de la gente, el poder popular. Sí. Cuando se empieza a decir como, wow, en verdad mi lucha, pues acá en Colombia no es solo de Colombia, sino también es de una cantidad de gente. Sí. Eso lo hablábamos con Juanse. Que era, pues, que tiene la misma como esencia en el sindicalismo, ¿no? Los sindicatos, y así es como funcionan, ¿no? Cuando logras meterte como en esta movida que está ya representada por muchas más personas, que es como sí, la masa, ¿no? El pueblo, la gente, y lo hablamos con Milo, lo hemos hablado bastante, y es como la marcha, por ejemplo, ese es el potencial de la marcha, ¿no? Como poder generar que muchas personas estén en pro de un mismo movimiento, una misma causa. Ahí es donde en verdad se siente que puede hacer la diferencia. Y está muy chimba esto, como
no solo pasa en el país o en la institución, no es como esto es una cosa global. ¿Quién más está en eso? O sea, ahorita de lo que estás haciendo, ¿qué otro país está como puta? Uy, pues ahorita una de las conexiones más fuertes que tenemos es con Sudáfrica. ¿Qué va? Sí, en Sudáfrica también, allá el movimiento es muy potente, tanto, bueno, sindical, pero también de BDS. Entonces yo me muevo mucho por el BDS. Es una campaña creada en Palestina, que es el boicot, desinversiones y sanciones, que busca pues hacer, sí, como un boicot internacional hacia todo lo que esté pues implicado con, digamos, Israel, ¿sí? La ocupación israelí, el genocidio israelí. Entonces, a base de eso, del BDS, nos hemos conectado un montón con grupos sudafricanos, ¿no? Tanto sindicatos, pero también pues grupos de activistas que están súper activos y activas. Y eso, o sea, hemos hecho pues encuentros virtuales, por ejemplo, entre Colombia, Palestina y Sudáfrica, que ha sido súper bonito porque ha sido como una reflexión profunda de como, wow, juntémonos. Claro. Juntémonos, caminemos de la mano. ¿Pero qué es exactamente? Como el BDS ¿qué es? O sea, ¿es el movimiento? Sí. Ajá. Sí, entonces es un movimiento que nace en Palestina, o sea, fue creado por el pueblo, ¿no? Palestino. Y pues nace para decir como, bueno, tenemos que aislar económicamente, políticamente a Israel, como, sí, entendiendo pues que es un estado genocida, un estado ocupador. Y para hacerlo, entonces se entienden como la potencial del boicot, por ejemplo, de marcas. Entonces por ejemplo, Elbit, ¿no? Que es como una... Elbit Systems. Es una empresa de tecnología que está implicada acá en Colombia. Entonces esa es una de nuestras campañas, ¿no? Porque Elbit hace armamento y software de espionaje que le vende a Colombia aún. ¿Pero dónde son? Elbit Systems, si no estoy mal debería saber esto, pero creo que son gringos, pero de pronto no. No estoy tan segura. ¿Le venden armamento a Colombia? Sí, le continúan, sí, armamento y como, digamos, material de espionaje, este tipo de cosas, sí, como que continúan los contratos. Entonces se trata de hacer pues campañas específicas contra, por ejemplo, Elbit, pero entonces hay también boicots distintos. Hay, por ejemplo, en contra de McDonald's, que también está implicado con Israel, Coca-Cola directamente implicado con Israel, ¿no? Financia. Sí. ¿Ellos financian? Sí. Obvio, sí. Financian, sí. Y sí, apoyan el Estado de Israel. Como lo hace, pues, McDonald's, por ejemplo, alimenta directamente a la milicia israelí. ¿Por contrato o por causa? ¿Por qué? No sé. Porque no sé, toca preguntarles ya. ¿Cuál es tu hipótesis? No, pues es económico. Es digamos, Israel lamentablemente tiene un poder económico aún gigante. O sea, está pues apoyado por Estados Unidos. Y si lo es, como muchas de estas marcas son súper gringas. Sí. Coca-Cola, McDonald's, HP también es otra campaña grande que estamos llevando. Y ahí, pues, sí, el movimiento BDS ha sido impresionante porque ha tenido también éxitos, ¿no? Por ejemplo, Puma. Auspiciaba el equipo israelí de fútbol y el boicot fue tan fuerte y perdieron tanta plata por el boicot que pararon de auspiciarlo. ¿Sí? Pero el boicot como tal es la acción de, pues sí, boicotearlos. ¿Cómo lo hacen? ¿Como a nivel digital? Como, sí. ¿Cómo lo hacen específicamente? Entonces hay como distintas capas, por así decirlo. Sí. Hay de consumidores día a día, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú, ¿no? Oscar, dices, yo sabiendo la implicación de McDonald's, la implicación de Papa John's, la implicación de Coca-Cola, voy a parar de consumirlos. Ya. Sí, porque entiendo que yo al consumirlos de una forma u otra también estoy pues ayudándoles. Sí. Entonces hay como esos boicots que son pues directos de como de destaparlos, como miren, ellos están acá, dejen de consumir esta. Muestran, ¿cierto? Como los lazos. Sí. Y entonces hay de eso, de consumidores.
pero pues también hay pues más estructurales, ¿no? Entonces pues el BID ya se le pide pues a los gobiernos, ¿no? Que paren de tener pues, que corten relaciones, ¿no? Que corten pues, nosotros lo que estamos haciendo es pidiéndole al Ministerio, ¿no? de Defensa que corte relaciones con el BID, que pare de hacer contratos, que digamos todo este discurso hermoso que uno ve del gobierno pues pro-palestino, que es excelente y sí. Bueno, Colombia no podemos negar que... ¿Cómo está Colombia eso? Hace un país pionero de apoyar pues a Palestina, fue el primero que decretó un embargo energético, ¿no? Tipo que Petro dijo, bueno, no más carbón a Israel, hizo un decreto el 1047, pero se está violando lamentablemente, aún se está enviando carbón. Entonces sí... ¿Por qué putas? Por, bueno... tratados de libre comercio, bueno, muchas cosas, pero estamos en esa, ¿no? estamos ahí. Pero porque, o sea, pues porque sí. se siente que es decreto, ¿no? Pero no, se está, sí. O sea, y que tanto está en manos del Estado, eso que todavía no se esté logrando, no sé. Claro, pues, o sea, hay, digamos, el decreto tiene excepciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si se hicieron contratos anteriores al decreto que tienen vigencia pues posterior, se mantienen. Pero eso no debería ser así igual, porque el decreto se basa en la Corte de Justicia Internacional, ¿no? En Sudáfrica, el caso contra Israel. También se basa ese decreto, pues que es, sí, como un caso de... Que reconoce pues que Israel está haciendo un genocidio y que es un crimen pues de lesa humanidad. Entonces el decreto reconoce pues la decisión de esa corte y se rige a esa decisión. Pero pues aún así, digamos, sí, o sea, uno puede ver el poder tan horrible, asqueroso, ¿no? Y grande que tienen estas empresas en muchos países, como lo es Colombia, por los tratados de libre comercio. Entonces, este tratado de libre comercio con Israel, por ejemplo, lo hizo el gobierno de Santos. Y en la historia nunca se ha visto un gobierno, el gobierno de Colombia frenar un tratado de libre comercio, un poquito en un caso de Nicaragua, pero no así completo nunca. Entonces está esa gran oportunidad que Colombia frene ese tratado, ojalá, eso es lo que le estamos apostando. Pero claro, o sea, aún así con el decreto, pues podemos ver, ¿no? Lamentablemente el poder que tiene no solo Israel, pero todos los que apoyan a Israel, que son muchos países occidentales, europeos, Estados Unidos. Ya, claro, ¿no? Y cuando dices que estamos en eso, ¿es quién la organización en la que estás trabajando? ¿O en general como...? Sí, pues desde el movimiento. No. Ya como aquí, ¿qué basta para acá? Como, no sé, pues ojalá. Yo creo que son cosas que aguantan hablarlas un montón, sí, pero no es importante. Solo, pues me da cuidado. No, pero está bien. Sí, no sé. Sí. No, igual pues con lo que no quieras no sale. No. De acuerdo. Total. No, con el movimiento ODS estamos pues trabajando harto con eso, con el Instituto Palestino de Diplomacia Pública, que yo pues también estoy ahorita trabajando con ellas, con unas coaliciones, de abogados, pero tanto como sindicatos que han sido pues los desde que en un inicio, ¿no? Sintra Carbón, desde hace mucho tiempo. ¿Quién? Sintra Carbón es un sindicato pues de las minas justamente de carbón y ellos desde el 2023 se han pronunciado en contra de enviar carbón colombiano a Israel. Entonces como que toda esta coalición pues de movimientos, de actores, de coaliciones, abogados, activistas, de todo. La UNIC también, organizaciones indígenas, mucho. Nos hemos unido, nos estamos pues uniendo, ¿no? Para tratar de cada vez más ver como esas luchas comunes, ¿no? Esos caminos comunes que esperamos tomar. Pero que decía, pues que me interesa mucho, me parece muy curioso porque precisamente eso es de lo que no hablan, ¿no? De eso es lo que uno no escucha porque no sé hasta qué punto pues los medios también hacen parte de toda esta, pues cómo llamarlo para frenarle, como todo este montaje que tiene tantos nudos por todo lado. Entonces por eso me parece que está chévere hablarlo y decir como que hay un montón de gente haciendo, un montón de gente como metida en esto y que
y que me gustaría saber como que la gente cómo se puede meter también, ¿no? Claro, súper importante. Sí, pues el movimiento BDS somos un movimiento abierto. Eso, el BDS es algo hermoso porque es desde la sociedad civil, o sea, es un llamado desde Palestina, pero que ha sido construido desde muchas partes del mundo y que cualquier persona se puede meter, o sea, es literal, se trata de, bueno, ir a la cuenta de Instagram de BDS Colombia. ¿Tiene cuenta de Instagram? Sí. Y escribir, decir, hey, yo me quiero unir, me interesa, y hacemos reuniones organizativas. Pues claro, pues es un proceso, toca hablar, ¿no? Es, bueno, cualquier persona tampoco, pues no se va a mantener seguridad. Pero claro, la idea es sumar fuerza, sumar gente. Y saber que a veces estas cosas como que se ven tan gigantes, ¿no? Como, ay, pucha, un genocidio en Palestina, ¿qué puedo hacer yo? O sea, ¿qué puedo hacer yo como persona? Pero es mucho cuando vemos, pues, todos estos hilos que te menciono, ¿no? Como todas estas conexiones entre Colombia, Palestina y sí, que en realidad no está tan lejano. Para nada. Como que en verdad puede haber 2 pasos de diferencia en realmente hacer pues en hacer diferencia, en hacer algo concreto. Como puede ser eso, ¿no? Como ¿qué más encuentras ligado así de cerca? Un montón de cosas. ¿Qué voy a decir? No, pero vamos, toca hablar. Pues chimba. No, hablando. Sí, es súper importante. Pues bueno, una muy grande es el paramilitarismo. Entonces, las AUC, ¿sí? Las Autodefensas Unidas de Colombia, fueron creadas principalmente pues, por los hermanos Castaño, pero también por Yair Klein, que es... ¿Quién es? Yair Klein fue un mercenario israelí que literalmente pues, vino a Colombia a entrenar paramilitares directamente. Entonces, ahí pues se ve mucho más... esas conexiones. Entonces, por ejemplo, nunca se me va a olvidar una charla que yo tuve con... Bueno, tú tuviste todo el movimiento de... las cuchas tenían razón, ¿cierto? Sí. Que se está por todos lados. Sí. Y pues fuimos a la Plaza de Bolívar con las madres de los desaparecidos, como cuando Polo Polo hizo todas esas curiosidades, recogió las botas, y entonces se reiteró en una contramarcha y un plantón. Y yo ahí me acuerdo mucho hablándole a las madres, diciéndole como, oiga, es impresionante que estas mismas armas, el BIT, estos mismos agentes, las AUC, actúan pues de una manera tanto en Colombia como en Palestina. Entonces yo les decía, compañeras, estamos haciendo todo esto con el movimiento palestino por el vital, y ellas decían, las mismas armas que mataron a nuestros hijos. Y claro, es súper doloroso, pero es también como, qué impresión, ¿no? Como poner luz a esos vínculos es lo que potencializan mucho estos movimientos, porque nos hacen dar cuenta que sí, como más allá de, bueno, nuestro propio país, nuestros propios problemas, al hacer como estos vínculos, se vuelve un movimiento ya más global, ¿no? Una fuerza con una potencia diferente. Sí, pues se encuentra la relación, o sea, te sientes como, esto también tiene que ver conmigo, ¿no? Y esto también le encuentro sentido, que yo creo que todo el tiempo estamos buscando eso, ¿no? Como el sentido de... entonces sí, entiendo eso. Ajá. Sí. Y... Qué fuerte. Es fuerte, sí lo es, pero sí, pues también yo creo que ha sido muy impresionante también ver, bueno, la respuesta del genocidio que se ha visto, por ejemplo, en América Latina, en África, en el sur global. Uno empieza a notar por qué, bueno, son los países del sur, ¿no? Bolivia, México, Colombia, que se paran con Palestina, porque se dan cuenta como, es una, como tú dices, como un enemigo común, que es pues el imperialismo, ¿cierto? Que es como, sí, estos intereses otros,
que han sido pues los que han sido, digamos, estas fuerzas de opresión, ¿no? De colonización y demás. Y que llevan toda una vida y muchas décadas y vidas siendo los mismos, que son unos pocos. Así hay un podcast también que consumo bastante, que me gusta mucho, lo consumimos con mi hermano. Y es de este filósofo que el man empieza a también alzar la voz y a contar como, marica, estas cosas no se están diciendo, está pasando un montón de vainas. Apoya, por ejemplo, mucho y no sé cuál es tu posición en eso, pero apoya mucho a China, ¿no? Como que ve a China como un gran ejemplo de lo que en realidad es ser, ¿cómo lo llama? Como un país que trabaja bajo la idea del socialismo, ¿no? Y del comunismo, pero que en realidad tiene como una gran funcionalidad, como que funcionan de manera muy activa y que es vital, y obviamente le hacen una propaganda, la hijo de puta, de como esto está horrible, y allá hay una cosa que es como todo lo graban todo el tiempo y uno tiene como unos puntos. Sí. Y que la gente le mete miedo desde ahí, pero en realidad no es algo tan grave, no sé, ¿cómo se llama eso? No me acuerdo. Sí, yo he visto esas cosas, pues para mí China, o sea, mi opinión sobre China. Pues, el gran dragón. No, pues, o sea, China igual es un país súper capitalista. ¿Sí? Sí, claro. Pues es de las industrias capitales más grandes del planeta de lejos, pero a la vez, pues, que le hagan una contrahegemonía a Estados Unidos, me parece espectacular. Sí. Y desde ese sentido, pues, chévere. O sea, no digo que sea perfecto, porque como te digo, o sea, tampoco es el ideal, ¿sí? De pronto, en una época, pues tenía otros ideales políticos en un inicio, pero pues ya hoy en día la industria china, o sea, es una cosa gigante. Sí. Pero claro, es igual, de una manera u otra, pues se ve ahorita, ¿no? Con Trump, que les puso que fue aranceles de 34%. Y sí. China dijo, listo, vamos a hacer lo mismo. Y pues entonces, claro, es como, bueno, no es ideal y no es perfecto, pero pues le hace una contraparte interesante. ¿Cuál es el ideal? Yo creo que no hay un ideal. Yo creo que hay un pluriverso de distintas realidades, ¿no? Y es permitir como la diversidad de las realidades, ¿no? O sea, permitir que sí, que las sociedades pues puedan ser diferentes, porque pues a lo largo de la historia yo creo que ha sido más de tratar de que todos nos rigamos a un pensamiento político, a un sistema económico, y que todo lo que trate de decir, bueno, no, sabes que yo, sí, como que desde acá lo queremos hacer distinto, desde acá tenemos otra historia. Todas esas alternativas se han, pues, históricamente tratado de borrar, de eliminar. Y pues lo vemos acá en Colombia también, ¿no? Todo el pensamiento, pues, alternativo, todo el pensamiento, pues, de otro tinte político ha sido silenciado. Entonces, para mí es eso, como que más que sea un lado y el otro, bueno, que yo sí me paro en un lado, es permitir una diversidad de realidades, y para mí eso es lo más enriquecedor, ¿no? Como esa posibilidad de la no hegemonía, de la diversidad, sí. Y también más allá de los estados, ¿cierto? ¿De los estados? ¿En qué sentido? Como de que cada uno pueda estar en lo suyo desde sus formas de pensar, ¿sí? Claro, pues sí, como desde la política más allá del estado, desde la política, pues por ejemplo, desde la autonomía de muchos. Uno lo ve mucho, por ejemplo, con comunidades indígenas que tienen sus propios gobiernos, sus propios sistemas de justicia, de salud, de educación. Entonces es un gran ejemplo de eso, como de esa diversidad que lo que hace es enriquecer como nuestra experiencia humana. Pero pues no, sí, como desde los movimientos sociales también, que muchas veces son lo que crea posibilidad de vida, más allá que pues esperar a que un estado te resuelva las cosas, hacerlo tú, con tu colectivo. Sí, y también es que lo del podcast que te mencionara, porque lo que contaba el man también, y es que me acabo de acordar, es
pues que son muy pocos en realidad los que están manejando el asunto. No es una cosa casi que uno lo siente conspirativo, pero hay como 3 empresas, una cosa así. 3 empresas que están manejando y que son dueñas realmente, en realidad, de todas las empresas, ¿no? Como que casi que los mismos de Coca-Cola y Pepsi, por poner ese ejemplo, que uno jura que son como la competencia y tal. En realidad son los mismos dueños de todo, que son como 3 empresas. No me acuerdo. Se llama Rockstar, una cosa así. Bueno, son 3. Y es un BlackRock. BlackRock. Rockstar. Los de Rockstar. Los Rockstar, los rockeritos. Los rockeritos. Estás dueño de todo. Malosos. BlackRock. BlackRock, sí, sí. No, total. Pues sí, o sea, son muy pocos los ¿Quiénes que... son esos locos? Eso es una... sí, como una... Es que es más que una empresa, es una organización que mueve finanzas, básicamente mueve capital, mueve plata, mueve inversiones. Y que están en todo. O sea, tú empiezas a ver que están en las armas, en los combustibles fósiles, en como, sí, las grandes industrias, pues, que históricamente hacen, pues, que estemos como estamos. Sí, son muy pocos. Sí, es un monopolio, una... Sí, me parece muy demente como pensarse eso. Y que en realidad son los que uno no ve. Aunque el man decía algo muy interesante, es como no hay necesidad de verlos. Es como que al final no es ponerle una cara, ¿no? Porque uno dice como, uy, ¿quién está detrás de esa vaina? Y es como una mesa pues es una mesa de manes ahí que están manejando la plata, pero al final vale 3 chimbas, ¿no? Es como, son eso es lo que representan, eso es lo que uno no, como que no debería estar, ¿no? Sí, yo me muevo mucho entre eso porque ¿Sí? Por un lado es como, bueno, sí, para que desencubrirlos, pero por el otro lado es un poco, bueno, como a la final sí son multinacionales, son empresas, pero todo esto son personas. Entonces, parte de todo su juego es que han logrado esconderse bajo como la identidad de las empresas, ¿no? El ente corporativo. Pero uno a veces se le olvida, como, parce, esta gente son personas, o sea, son personas que tienen nombres y direcciones, no, pero que están pues tomando estas decisiones y, sí, tomando estas decisiones por pues su interés, ya sea económico, sí, de muchas formas. Y a veces, sí, a mí me parece también importante, acá hay una campaña muy linda que se llama Quitarles la máscara, ¿no? Ah, ¿sí? Quitarle, ¿Acá en Colombia dices? sí, que es en específico en la Anglo Gold Ashanti. No conozco qué es. Bueno, la Anglo Gold es también una empresa extractivista sudafricana que acá ha extraído mucho oro de muchas partes de Colombia. Okay. Entonces, por ejemplo, bueno... ¿Quieres más? Sí, rico, gracias. Han estado en el Cauca, en la toma histórico. Ahí fue, pues, justo Francia Márquez quien echó Anglo Gold de su territorio. Ah, ¿sí? De la toma. Eso fue... ¿Cómo fue eso? Pues bueno, hay gente que se sabe esta historia mejor que yo, pero con un grupo de mujeres llegaron hasta Bogotá. Fue un recorrido gigante. Bueno, no todo caminado, pero sí prácticamente llegaron hasta Bogotá y demandaron que pues Anglo Gold estaba haciendo un daño irreparable en su territorio. Y hicieron tanta fuerza política, o sea, eso fue como tan monumental que pues lograron que se fuera. Y Anglo Gold también, por ejemplo, estaba en Cajamarca, en el Tolima, ¿no? Y ahí también fue justo una consulta popular en Cajamarca que pues logró por primera vez en la historia de que frente a una consulta popular no permitieron que hubiera una mina. Pero entonces hicieron esta campaña en general que se llama Quitarle la máscara, pues que mostraba un poco lo que te decía, que muchas veces cuando vienen estas empresas, estas multinacionales, se ponen muchas máscaras. Entonces se ponen muchos nombres, se ponen como si fueran todas distintas, pero al final, al darse cuenta que, no, es una... permite pues a los movimientos en resistencia como a enclarecer muchas cosas, porque cuando hacen eso,
mucho es pues tratar de poner como cortinas de humo, de confundir a la gente, de hacer pensar que no sé, como que por ejemplo es una empresa colombiana cuando en realidad es un subsidiario de una empresa, de una multinacional. Entonces eso también ha sido un proceso pues de los movimientos sociales impresionante, de quitar las máscaras, de tratar de todos estos trucos que hacen las empresas, decir no, pues no nos van a engañar. Muy tesos ponerse. Y que tiene mucho sentido. Desde ese punto yo completamente de acuerdo, pero me refiero sobre todo también como son personas y que al final, no sé si sea la palabra eliminar uno, pero sacas uno del mapa, del plan, o simplemente como deja de estar, pues va a aparecer uno más. Como que ese era el punto mío. Es como, no es como tal el problema de la persona que está ahí sentada y que uno tenga que saber cómo es porque igual sale ese y entra uno más. Y es lo mismo de causa y consecuencia, ¿no? Es como, no es tanto el que está ahí sentado, sino hasta dónde, no sé cómo desde dónde abordarlo, pero... Como el sistema. Pues sí. Claro, sí, esa... no, pero es como es ese ejercicio de ver lo micro, de, ya, esta empresa, estas personas, y ver lo macro, que es lo que un poco lo que tú dices, que muchas de estas empresas pueden tener cualquier tipo de nombre, pero pues se manejan de formas muy similares, tienen inversionistas muy similares, es como más poder hacer como un zoom in y un zoom out, ¿no? Y poder moverse desde muchos... Claro, porque igual si desmantelas uno o por lo menos logras como ubicar a una de esas personas, se vuelve ejemplo, ¿no? Y se vuelve como algo mucho más contundente, intangible que vas a poder usar para hacer algo más grande, ¿no? Total. Entonces, desde ahí, completamente de acuerdo. Sí, total. Se aprenden de las luchas, ¿no? Los casos que tienen éxito son, pues crean un precedente, Eso es mucho, por ejemplo, lo que estamos trabajando con el Instituto Palestino, que es como, wow, Colombia, pues, a pesar de que, bueno, no está funcionando el decreto, lamentablemente, pero el hecho de que haya creado un precedente de decir, un país puede decir que no, un país puede decir que vamos a cortar con Israel hasta donde más se pueda. Echaron al embajador israelí de Colombia, pararon el carbón, que ha implicado, no sé, por ahí 7 demandas en contra del Estado colombiano. ¿De quién? De todas estas empresas. Claro, obvio. Que siempre ganan, pero aún así pues crea el precedente, decir, sí se puede hacer y sí se debe hacer, crea el precedente, decir, es una obligación de hacerlo. Y igualmente es con los movimientos sociales, como que yo a veces siento que estas luchas son tan largas y son como que tan complicadas que cuando se gana es como, wow, impresionante. Toca de verdad saborear muchos momentos. Claro, tienen mucho peso. Mucho peso, porque son como pasitos, hasta llegar pues... Se aprende mucho de eso, ¿no? Desde el proceso mismo. Sí, no, todo es... el proceso. Pero podemos mandarlo, porque también tenía la pregunta, o como me interesaba mucho cómo le fue cuando estuviste en el Congreso, por ahí vi que estuviste por allá y me pareció muy curioso. Y tiene que ver mucho, y quiero saber. Sí, ¿Cómo fue eso fue interesante, eso fue chévere. Fue, bueno, nos movemos pues mucho en una coalición de líderes, que es una mesa de diálogo que está en el Cesar, que es una cosa muy, muy bacana porque a base de una tutela del 2020 sobre un cierre minero digno, ¿no? Porque las minas en el Cesar pues cerraron de una manera abrupta, como que digamos cerraron mucho antes de lo que la gente se imaginaba y solo se fueron. O sea, literalmente solo apague y vámonos, dejaron pues los socavones, los ríos desviados, la tierra dañada, las comunidades pues también dañadas. Y entonces, a base de esta tutela... ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fueron? Sí. Pues ellos dicen que fue como por... que pues el carbón ya no está siendo, digamos, una industria viable y yo no sé qué. Pero, o sea, en parte sí, pero también en parte por...
las mismas comunidades y la lucha y la resistencia de las comunidades allá también. Yeah. Pero sí, entonces se fueron y se creó esta tutela colectiva, que son de alrededor de unas 15 comunidades, y es muy interesante porque junta una variedad de actores. Entonces hay sindicatos, hay líderes sociales de puertos, de procesos de mujeres, de pueblos indígenas, pueblos afro, comunidades en reasentamiento y demás. Pero entonces se creó como este parche, este colectivo así súper potente. Y con ellos, con ayuda de Juan Carlos Lozada, congresista, hicimos una audiencia pública sobre la transición energética justa y un cierre de minas con garantías. En el cual pues ahí las comunidades pues pudieron como hablar de, para ellas pues qué significa eso, qué significa esa justicia, un cierre de minas digno, cómo se vería pues las reparaciones, ¿no? De todo ese daño que se ha hecho, una transición realmente justa que tenga en cuenta a las comunidades. Y entonces ahí pues entramos al Congreso. ¿Qué tal eso? ¿Qué sensación te da o te dio cuando estuviste ahí? Fue interesante. Fue chévere. Pero a la vez fue pues decepcionante porque no muchos congresistas fueron. O sea, prácticamente pues mandaban como asesores y cosas así, pero fue también como wow. Qué fuerte, ¿no? Que hayan venido todos estos líderes desde el Cesar, desde Ciénaga, y que fue como que no, estaban en vacaciones, entonces... ¿Ah, sí? Sí. Pero igual, pues fue bacano porque hicimos también simultáneamente pues varias movilizaciones a nivel global. Y no, fue un proceso interesante, fue bacano. También pues escucharles allá en el Congreso. Fue interesante, fue chévere, me gustó, sí. Sí, pero también me hizo dar cuenta como, eso es solo una herramienta. ¿No? Sí. Como... Claro, es solo una herramienta, pero pues es una gran es una buena herramienta. Es una buena herramienta. Pero claro, también muestra pues los reales intereses del Congreso, que no, pues muchas veces no es la gente, pues sí, las comunidades, la gente. Eso no es muchas veces una prioridad, pero te digo que fue lindo. Hicimos también como un mini plantón afuera. Invitamos una banda vallenata. Una banda vallenata a cantar, porque yo también trato de siempre como en esas cosas del activismo, siempre tener arte, tener música, tener como, esas cosas que pues son temas fuertes, ¿no? Son temas que son pesados, que uno queda como wow. Entonces como esa herramienta del arte, de la música también es para mí como que esencial. Sí. ¿Como que suaviza un poco? ¿O más bien como que te da otra cara de lo que como he dicho, te da como no sé, ¿qué hace? ¿Por qué le pones al arte a eso también? ¿Qué sientes que ocurre cuando lo pones al servicio? Yo siento que, en lo personal, yo me empecé a politizar en realidad por la música. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, total. Como por empezar a escuchar como Calle 13, Violeta Parra, Ana Tijoux, Víctor Jara, como que te muestra que como que sí lo encorazona, ¿no? Te ablanda y pues para mí como que eso, como que abre el corazón, el alma de las personas y lo muestra, lo relata de una manera más accesible, porque pues una cosa es leerte un reporte minero y otra cosa es escuchar la Dama Guajira, que te cuenta esa historia desde, por ejemplo, el vallenato, que es como muy propio de allá. Y para mí, pues, eso también ha sido una cosa súper hermosa de ver cómo el uso de la cultura, del arte,
es, yo creo que de las cosas más esenciales, más Sí, importantes para la resistencia. Claro, porque si no, no se puede aguantar, o sea, no se puede aguantar pues tanta cosa tan pesada, y el arte lo que hace es formar pues resiliencia, ¿no? Que la gente pueda no solo seguir, pero también lo cuenta en relato, lo relata de una manera que uno puede entender y que uno puede desde cualquier lugar del mundo como empaparse de eso. Sí, que no tienen que necesariamente usar el lenguaje para poder contarte algo, ¿no? Y que también te muestra... Es una forma de mostrar otras cosas, es una forma distinta de... Pues es que está muy lindo ese término que ponen, ¿no? Como de corazonar la cosa, ¿no? Como de suavizar y de sentirse humano, ¿no? De repente, como de humanizar el asunto. Total. Ajá, no, sí. Vamos. Pues tú, como artista. Es la sensación, sí, es que es eso. Y que no es fácil de definir, porque creo que también ocurre mucha esas dudas cuando lo estás haciendo, ¿no? Que a veces no sientes que tanto poder realmente puede llegar a tener, ¿no? Como que no sabes qué tanto en verdad esto está haciendo un cambio. O en realidad, ¿por qué estarías haciéndolo? Creo que pasa mucho en el arte y en la música. Y que cuando te tomas ese camino de lo comercial, por ejemplo, como, es que esta es la manera en que esto genera sostenibilidad, ¿no? Y un sustento y demás. Y es como, estás eliminando definitivamente todo lo que lo sostenía, las bases de la razón por la cual uno estaba haciendo esta mierda. Claro. Sí. Sí, porque es lo que conecta pues todas estas luchas a lo que son, a lo que es la base de todo esto, que es la humanidad, ¿cierto? Que es como que, pues sí, la lucha, pero es la lucha por lo humano y lo no humano, o sea, lo humano, pero también por la tierra, por la vida. Y yo siento que el arte logra mostrar eso, logra mostrar que se trata de eso, que se trata de, sí, de darle pues un sentido mucho más profundo, mucho más sentimental, que te hace como que te conmueve, ¿no? Que te pone los pelos de punta y que te... Sí, a mí, yo siempre uso mucho eso, como que cuando hay días que pues estar en eso todo el día, como que se vuelve re denso, sí, es denso. Obvio. Pero usar como la música, el arte, como que te inyecta la vida nuevamente y te dice como, no, sí, ok, todo tiene sentido. Hay un sentido. Sí se puede decir. Sí. ¿Es estar todos los días en esto? ¿Estás todos los días en esto? Sí, sabes, a mí me cuesta mucho a veces poner límites. Como que, y yo siento que eso le pasa a mucha gente en el activismo. Sí. Como que porque todo se vuelve como un dominó, ¿no? Entonces son pues las piezas que se mueven y tú a veces sientes como, si yo no me muevo, pues eso implica que otras cosas pues no... ¿Sí me entiendes? Como todo está tan conectado. Así como una responsabilidad que se va incrementando. Total. Y entre más te metes, pues más... O sea, yo ahora siento responsabilidad hacia gente. No, ¿Sí me entiendes? Claro. Pero es hermoso, o sea, es hermoso porque es como... Pues es el mismo motor. Es el mismo motor y se crean también relaciones como muy lindas en las cuales como que... Sí, o sea, por eso mucha gente dice lo personal es político, ¿no? Como que... Todo es político. Todo es político. Todo es político. Ajá. Sí, y como muchos pues de mis compas también son mis panas. Sí. Y han vuelto mis panas por estar en esta, como en este caminar común, ¿no? Como que eso también pues te une mucho con la gente. Claro, claro. ¿Cómo te fue en el César? ¿Fue que estuvieron? ¿Cuando estuviste con Loti? Sí. ¿Cómo les fue allá? No, eso fue espectacular. Me contó. Sí. Pues me contó un par de cositas como de experiencias allá, de estar allá con la familia, ¿no? Como, y de lo que es una cotidianidad. Pero ¿cómo le fue? Sí, fue hermoso porque, bueno, cuando estábamos con Esneda allá en Europa, con Chiche, ellos siempre nos dijeron como, bueno, ustedes tienen que venir
a caminar el territorio y a conocer pues la serranía del Perijá, que es su territorio ancestral. Y entonces yo le dije a Esneda como, yo la llamé Esneda, Loti está acá, está en Colombia. Y Esneda literal paró su agenda, o sea, ella es la delegada de Derechos Humanos y Paz de la UNIC, ya tiene 11 mandatos, ella es una líder, sí, y dijo, no, pues Loti, pues ya, fue el momento, ¿no? Que llevamos hablando por tantos años. Y nos dijo, no, pues vengan, ¿no? Entonces subimos allá a la serranía del Perijá. No, y eso es una belleza impresionante, no te imaginas, Pri. Es, sí, pues una serranía, unas montañas, todo a caballo, a mula, se sube allá, todas a mulas, un bosque seco tropical, lleno de ríos, y sí fue, wow, como que también, claro, estar y ver, ¿no? La tierra, el territorio, las comunidades que nos conectaban de esa forma igual como a todo ese trabajo político que llevamos haciendo por tanto tiempo. Claro. Entonces fue súper especial, bailamos, farreamos también, nos mostraron mucho de la cultura, de la comida, nos recibieron pues con mucho amor. Ay, qué espectáculo. Fuimos a las asambleas también políticas allá y no, súper agradecida de poder haber estado allá, de poder haber vivido Obvio. eso. ¿Y se está creando algo allá potente? ¿Qué está pasando desde el interior? ¿Cómo se están moviendo las cosas? Sí, pues es un poco complicado porque sí, uno de los aspectos más fuertes de la minería es la división también. Ajá. Que eso crea, ¿no? Los problemas internos. ¿Cierto? Porque eso crea pues muchos intereses. También, claro, muchos intereses. Oh. Entonces pues ahorita sí está como un momento un poco complicado, pero no, pero igual pues ellos siguen súper firmes, obviamente, ese territorio, y es un territorio que pues eso, sí, se lo han como vuelto a ganar pues a través de la resistencia, ¿no? Entonces pues ahí siguen súper firmes. Y no, es impresionante, o sea, aprender, ¿no? De todas esas generaciones que como que continúan haciendo, pues sí, cuidando de su territorio. Es que sí, es más que luchando, es cuidando. Es cuidar. Es cuidar. Es ver eso, lo que nos falta mucho a la gente en las ciudades, a la gente... Pues esa desconexión, ¿no? De ver que hasta una piedra tiene vida, hasta un río tiene vida, hasta el viento, los lugares sagrados, ¿no? Se lleva eso, ¿no? O sea, se lleva eso, no sé, siempre termina, siento yo en eso, como está ahí, o sea, ya lo dicen, ya se dice, ya se entiende, es como, putas, todo está conectado, weón, todo tiene, o sea, nosotros... Y esto lo decía el otro día, es como el arbolito, si te quitan el árbol, tú no puedes como continuar respirando si te quitan el árbol, ¿no? Como que pone un poco en cuestión esta idea misma, definición de lo humano, ¿no? Porque tú no puedes ser humano si no puedes respirar. Y para poder respirar implica el árbol. Entonces, ¿hasta dónde llega el concepto de la humanidad y de lo humano? Y es como no lo puedes dividir, no puedes seccionar estas cosas porque precisamente no están seccionadas, están conectadas unas con otras. Y el arbolito mismo tampoco puede ser árbol sin, qué sé yo, el CO2 que genera el ser humano, la persona, ¿no? Como la especie. Entonces siento que siempre se llega ahí y es ese entendimiento que además se siente tan histórico y ancestral desde las comunidades, como esto ya se ha dicho y se viene diciendo y demás. Sí. ¿No? Y a mí a veces me pasa que, y yo me incluyo, como a veces es mucho, bueno, como si fuera algo externo, ¿no? Como a los territorios. Sí. Allá. Y se nos olvida que Bogotá también es un territorio. Sí. Como esto también es un territorio. Acá también tenemos mucho por cuidar, por proteger. Entonces más, yo cada vez como que me pongo esa apuesta más de como, bueno... No es que se externalice, o sea, hay razones, bueno, hay megaminas que pues toca tratar de resistir, pero acordarnos que acá pues también
hay una historia, hay humedales que se están tratando de tapar con cemento, hay páramos, hay cerros, hay mucha vida que a veces, por ser, ¿no?, tan citadinos, se nos olvida que acá pues también podemos sembrar, podemos hacer pacas, podemos ir a conocer nuestros ríos. Y eso también sí es algo que sí es importante. Claro. Sí. ¿La solución cuál es? O como ¿cuál es la solución? La solución. ¿Cuál es el camino a seguir? Porque Dime tú, por favor. No. Pues la solución, yo creo que son múltiples, como si, o sea, de la misma forma que las crisis son múltiples, las soluciones también son múltiples. Y para mí, pues, en esa multiplicidad de reconocer la interseccionalidad, o sea, reconocer como que yo creo que uno de nuestros errores ha sido como que seccionar nuestras luchas, como bueno, yo soy activista climático, yo soy pero es como, no, parce, todo está conectado. O sea, yo no me puedo llamar una activista climática sin ser antirracista, sin ser sí, como pues decolonial, sin pues mirar como estas conexiones, ¿no? Y yo creo que, no sé si es la solución, pero es tratar de, yo lo veo mucho como un tejido, de tejer todos estos hilos que aunque parezcan estar separados, como que están muy arraigados, y como que entre más nos demos cuenta de eso, entre más nos demos cuenta que la lucha de mi vecina también puede ser la mía y viceversa, como que más también nos damos cuenta, yo creo que de nuestro poder, como el poder de la colectividad, el poder de la juntanza, que a veces como que cuando estas crisis se ven tan monumentales, al ver esa interseccionalidad, nos ayuda a también poder reconocer el poder de la gente. Sí. Pues que ha logrado cosas inimaginables. Total. Lo que hoy en día se normaliza, antes era, pues fue una gran lucha, ¿no? En muchos términos. Sí. Que ahorita por eso me abrió los ojos cuando leí activista social. Activista social. No, claro, es que... no, y sí, es también, ¿no?, como una locura lo que ese título implica en un país como este. Sí. ¿Cierto? Mucho, pero sí, ojalá llegar una vez a llamarme así, no sé. Siento que, que es... ¿Qué? No, pues yo, pues a decirle como si la gente que es, pues los líderes sociales, por ejemplo, son como que unas luchas desde lo encarnado, o sea, es desde sus realidades, y yo a veces me veo más como eso, como o sea, también desde mi lugar, pero también desde tratar de hacer puentes, desde tratar de caminar al lado, pero yo también trato de verlo como, ojalá cada vez menos sea como solo, bueno, los activistas son los que hacen esto, los activistas son los que no activan, pero es decir, parce, esto es desde todos lados, desde la música, desde la comida, desde lugares inimaginables que la gente pues tiene un potencial, ¿no?, transformativo gigante, desde la actuación. Desde la actuación. Claro. Desde el ser espejo de la sociedad en las tablas. Sí, de acuerdo. Todo. Es que eso es el lindo. Yo creo que eso es lo lindo, como poder entender que no se necesita hacer algo para poder como estar ahí, activar algo, para poder activar algo. Y precisamente se puede desde lo que sea que tú haces. Total. ¿No? Desde lo que sea que tú haces. Esa es la... ¿Sí? Es mágico. Es mágico. Y a mí me encanta mucho como ver esa realidad transformativa desde cosas súper remotas. Ajá, o sea, como desde el tejido. Ajá. La gente que desde tejer sí. también teje resistencias, también teje mensajes, también teje historias. Y como que, como sí, ver eso, ver
que no todo es bueno, ir a marchar, ir a coger una pancarta y hacer una movilización y tal, pero desde ser profe, desde enseñar, o sea, es como desde tantos lugares que se puede como impulsar a abrir mentes, a abrir conciencia, a tratar de vernos, ¿no? Como pues seres de potencialidad, de transformativa, de seres, sí, políticos, entes, que sí, no podemos esperar a nadie, sino que tenemos que ser nosotras y nosotros mismos. Es complejo la idea, igual, o sea, a pesar de que es clara, es evidente, es como no hay necesidad de hacer nada para poder activarse. No sé por qué nos cuesta tanto activarnos. Y me incluyo, ¿no? Como, ¿cuál es esa vaina? Ya para como, todo bien, para ir terminando. Ajá. Pero como sí, ¿sabes? Como puta, a pesar de que se siente claro, evidente, es como que yo podría hacer esto y ya está. ¿Por qué toma tanta? Pues no sé. Sí, yo creo que también pues nos tenemos que tener como compasión, ¿no? Sí. En el sentido de que, bueno, como que nos han vendido, o sea, que nos han también desde que somos súper chiquis metido de que se ve como el éxito, ¿cierto? Es crecer, tener una casa, tener ciertos bienes materiales, tener una carrera, tener una familia, todas estas cosas. Y yo siento que pues eso también ha sido como la historia que nos han contado por mucho tiempo. Y las otras historias desde lo colectivo, desde la conexión con la tierra, desde la resistencia, desde como todo este otro lado, muchas veces no se cuentan tanto. Y como ese también es el poder de la narrativa de la historia, claro, al contar estas otras definiciones de éxito, estas otras definiciones de, bueno, ¿yo qué quiero hacer con mi vida, parce? Y al entender que, pues, ok, hay propósitos mayores que mi individualidad, propósitos mayores que mi comodidad, que... Quitar ese peso también, ¿no? Como, puta, no se trata de uno, no se trata de mí, se trata de algo más grande. Yo siento que sí, quita mucho peso y pone todo como en perspectiva, como también te hace ver que también tú eres parte de un proceso, pero pues que tú puedes sumar un granito de arena, pero pues es un proceso monumental, ¿no? Unas olas ahí de construcción continua. Pues qué lindo, qué chimba. Dejemos ahí, ¿me parece? Gracias. Gracias a ti. Gracias, Elena. Pri, familia. Pri. Qué chimba. Gracias por venir y por pues, contarnos un poquito en qué andas. Seguramente pasarán muchas cosas de aquí este año. Como una última cosita, ¿y cómo este año? ¿Cómo está tu año para ti? Este año. Se vienen cositas. Se vienen cositas, sí. No, este año está emocionante. ¿Sí? Sí, ahorita, bueno, ¿qué te cuento? La próxima semana me voy a Brasil. Un encuentro de como unos 200 activistas. Watch. Desde todas partes del mundo. ¿Cómo se llama eso? Macareo. Es portugués. En Brasil. Ajá. Estoy aprendiendo a falar un poquitinho. ¿En serio? Un poquito serio. Un poquitinho. Esa no es la palabra. Esa no es la palabra. Ahí voy. Ajá. Sí, está eso. Bueno, este año estamos construyendo, es, digamos, una de las metas más ambiciosas que hasta ahora me he puesto, pues con mis compas. Esto obviamente como todo es colectivo, pero vamos a hacer un festival, justo pues hablando un poco de esta intersección, ¿no? Entre el arte. Sí. La idea es hacer pues un festival que sea político, pero es de música. O sea, queremos que sea de música, de arte, en el Caribe. Entonces va a ser en Valledupar. Sí, y se llama Festival de Transiciones Justas y Populares del Caribe.
Y es pues con comunidades de La Guajira, del Cesar, del Magdalena, como que ver estas construcciones de otros futuros posibles, de otros futuros comunes, más allá de la minería, pues que ha sido como la industria que estaba allá en esos lugares por mucho tiempo. Y te cuento, Pri, que ha sido súper lindo porque ha sido como que desde la propuesta, no tanto desde resistir y decir no, que es importante, pero desde el sí, desde el bueno. Volver a la tierra, desde construir asociatividad, cooperativismo, otras vueltas, y tratar de poner a luz todas estas apuestas de futuros post-extractivistas que se están apostando, la gente, las comunidades. Entonces eso me tiene súper emocionada porque también lo queremos hacer muy de música, como muy sentido. Eso, y ojalá ir a Palestina. ¿Sí? Uy, sí, eso sería un sueño muy grande. ¿Qué tan cerca estás de ir? Pues... No, sí, pues bueno. Sí, justo estaba muy cerca porque por las compañeras del instituto me están invitando a una escuela de Derecho Internacional desde Palestina, pero es justo en las fechas del festival. Ah, puta. Sí, entonces no va a poder. ¿El festival cuándo es? Es en junio. ¿Es que ya? Es en julio, perdón, julio. Finales de julio, pero sí es súper pronto. ¿Está prontito? Está prontito. O sea, ya es un hecho. Ya es un hecho. No, watch. Qué chévere. Finales de julio, Valledupar. Ahí para que ojalá vengas. Opa. Sí. Qué lindo. Sí, estoy emocionada. Sí, es un reto grande, pero va a ser bonito, va a ser chévere. Ajá. Sí. Porque va a ser goce también. Va a ser puro goce, seguro. Pues no, también organización, pero goce. Que es muy importante. Que es importante y que también es como se siente necesario poder mostrar como tangiblemente desde la presencia que hay otras cosas, porque es que sí, claro, yo puedo imaginar como la idea de que pues la minería es lo que ha existido siempre, entonces también es difícil imaginarse otras cosas. Y poder ver cuáles pueden ser esas otras cosas y ahí empieza la variedad, ¿no? Es como casi como es cultivar. Literal, es cultivar. Y de eso vamos a hablar, de la agroecología, de como, bueno, el proceso de volver a la tierra, de volver a otros tipos de realidades, de economías, pero también de sentires, porque sí, mucha gente, muchos jóvenes especialmente, era como, no, pues mi futuro es ir a la mina, ahí me van a pagar un sueldo de 8 palos, que pues igual, pues si me entiendes, son cosas que nunca antes se veían en muchos lugares de Colombia. Y ver cómo esto, hablar con sindicalistas que dicen, yo reconozco que a mí me vendieron el sueño americano y yo ahora lo que quiero hacer es volver a ser un campesino y crear mi propia industria y no enviar la materia prima a que la industrialicen allá en el norte, en Estados Unidos, sino no, yo mismo hacer mi marca. No sé, por ejemplo, un ejemplo que a mí me parece hermoso es de mango de oro tropical. Entonces es un compañero, Jairson Moreno, es espectacular, que crea su propia marca de vino de mango. Y hace vino de mango, harina de mango, como productos de mango, vino de tamarindo, tal. Y por muchos años, pues, trabajó en una mina y ahorita tiene su marca, que es una cosa que cada vez va desarrollando más, está mirando cómo exportar a otros países. Espectacular. O Chocojagua, una asociación de mujeres que están creando también chocolate. Y que dicen, no, pues no más que entonces toda la economía pues venga del esposo minero, no, nosotras creamos nuestra propia vuelta y quieren entonces ahora hacer máquinas que sean desde energía solar y que produzcan chocolate y es una delicia. Así ya. No, claro, testeado. Ya tienen, no, la próxima vez te traigo. Ay, traiga, qué rico, qué rico. Sí. Watch. Qué chimba.
Qué chimba, muchas cosas pasando. Sí, es Cosas pasando. mucho movimiento. Mucho movimiento. Pues nos volvemos a ver por acá, ¿o qué? Claro. Espero que le haya gustado Me encantó. la actividad. Me encantó. Divulgué muchas verdades. Cosas que hay que decir. Sí, sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Como Había diría. que decirlo y se dijo. Y se dijo. Pri, familia, nos vemos. Pri, nos vemos en unas horas. Nos vemos en unas horas. Vamos a celebrar. Gracias. Sí, gracias a ti. Un abrazo, te Gracias saludo. por tenerme.